Buenas tardes, somos el grupo número 2 y nuestro tema a tratar será autopsia psicológica. Mi nombre es Fabiana Arias y a continuación voy a hablarles acerca de qué significa y sus antecedentes. Una de las técnicas más importantes y utilizadas en la comprensión de los comportamientos criminales es la del peritazgo psicológico, en el cual el psicólogo despliega todos sus conocimientos en el ámbito legal y psicológico. Entre estos peritajes se encuentra la denominada autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica? Este procedimiento es considerado como un proceso de recolección de datos del occiso, que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso. Para el desarrollo de dicho procedimiento es necesario el trabajo interdisciplinario entre médicos, abogados, psiquiatras y psicólogos forenses. Es una técnica pericial muy empleada para poder resolver aquellas muertes dudosas. Por ejemplo, cuando un ministerio público o un fiscal se encuentra ante un caso donde, de acuerdo con sus investigaciones, no tiene los elementos para establecer si una persona fue asesinada o se suicidó, recurre al perito en psicología forense para solicitar que se realice una autopsia psicológica a la persona fallecida. La autopsia es un estudio retrospectivo indirecto de la conducta, personalidad y estado emocional previos al fallecimiento de la persona. Si la persona tenía una personalidad de tipo depresiva, con pensamientos autoagresivos, de muerte y en todo caso si había tenido pensamientos suicidas. Para el estudio, el perito recurrirá a todas las fuentes de datos disponibles y accesibles que le permitan reunir toda la información necesaria para establecer cuál era el comportamiento de la persona previa a su muerte. Entrevistar a la mayor cantidad posible de personas que tuvieron relación con el occiso, desde familiares directos e indirectos, profesores, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, jefes inmediatos y superiores, amigos, parejas sentimentales, novias, esposas, etc. Sobre todo las personas con las que convivió los últimos días previos al fallecimiento. ¿Dónde se encontró el cuerpo? Los expedientes de averiguación previa. También se analizarán los objetos personales como su ropa, calzado, artículos de arreglo personal, cuadernos, notas escolares, historias académicas, diarios personales, correspondencias, incluso en algunos casos donde también se solicitará expedientes de tipo laboral que aportarán datos importantes como resultados de pruebas psicológicas aplicados durante su proceso de reclutamiento y capacitación, incapacidades, faltas, cambios de puestos y expedientes médicos. Todo esto con la finalidad de establecer el perfil de la personalidad. La autopsia psicológica, en esencia, es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era. Antecedentes. ¿Cuándo surge la autopsia psicológica? La autopsia psicológica surge en la década de 1930 en los Estados Unidos por el elevado índice de suicidios que acarreó la crisis económica del 29. Después, estos estudios se paralizaron hasta que a mediados del siglo XX resurgieron en el mismo país que lo vio nacer. A finales de los años 50 en California se comenzaron a estudiar las muertes dudosas en el Centro de Investigación de Suicidios. Robert Littman allí estableció los elementos esenciales para la investigación y el método lo denominó autopsia psicológica. Gracias a la necesidad de identificar el qué, cómo y por qué de las muertes dudosas. Posteriormente, la autopsia psicológica empezó a ser utilizada en las fuerzas militares estadounidenses para determinar las causas del suicidio en sus hombres y esclarecer algunas muertes dudosas de los mismos. Como primera fase tenemos que la autopsia psicológica inicia con la solicitud de una evaluación psíquica retrospectiva por parte de una persona, empresa, institución o parte interesada en un proceso penal. Empieza con la reunión de los solicitantes, en la que se explica qué se espera del perito, así como el resumen del caso investigativo y en donde se plantean las cuestiones forenses a las que el informe pericial habrá de dar respuesta. Como segunda fase tenemos que una vez que el caso es presentado y tras su primer estudio superficial de la información inicial que se disponga y la del sumario en caso de que haya una, el perito habrá de determinar si es competente para realizar la investigación.
Esta fase se establece como una valoración inicial en donde se analiza si el experto está calificado para llevar la investigación a cabo. Si el experto se considera competente para realizar la investigación, se deberá analizar detalladamente toda aquella información preliminar que se disponga y deberá establecer el esquema y el calendario de las actuaciones a seguir, metodologías, instrumentos a utilizar, así como fuentes, testigos informantes que se requerirá para realizar la investigación. No obstante, este esquema es solo un esbozo con el que se comenzará a trabajar después, y en el transcurso de la investigación se podrá reestructurar o no el método planteado. Luego tenemos el desarrollo de la investigación como cuarta fase, en donde tenemos que el profesional que realiza la autopsia psicológica debe partir de una situación de asepsia cognitiva, en donde se analiza sin prejuicios ni sesgo la información que esté a su alcance. Es importante que esté dotado de conocimientos no solo en los aspectos psicológicos y la determinación del estado mental, sino también conocimientos que le ayuden a diferenciar los indicios en los sucesos de las escenas, así como saber determinar cualquier propósito letal en dichos indicios. Luego tenemos como quinta parte que una vez desarrollada la investigación, toda la información recopilada de los informantes, las pruebas utilizadas, los testigos, se realiza un informe final o informe forense. Ahora, es importante tener en cuenta los aspectos para realizar el informe forense. Tenemos primero que el área de aplicación y el objetivo de la investigación, ya que en función de que se trate de un estudio clínico, penal o civil, la estructura e información a contener varían en la forma sustancial. El objetivo que se persigue como segundo punto es prevenir los suicidios, certificar el modo de la muerte y asesorar a los investigadores criminales y funcionarios de la justicia, ya sea jueces y tribunales. Luego tenemos que la finalidad que se suscite su redacción y que irá en consonancia con el contexto de aplicación en la que se trabaja y el objetivo que se persiga. Luego tenemos que en cuanto a la estructura y el informe, su contenido final varía en función del caso concreto a investigar, así como el profesional que lo realiza. Ahora tenemos las partes en las que se desarrolla un informe forense, empezando con la introducción, en donde se incluyen los datos identificativos de la persona que realiza la investigación, del sujeto a evaluar, los testigos e informantes. Esta información contextual abarca y recopila toda la información referente a la descripción detallada de los hechos, los sujetos evaluados y cuántas personas intervienen en la investigación. Esta tiene los datos biográficos, historiales médicos, educativos, penales, circunstancias socioambientales, fuentes usadas para la investigación y para la obtención de datos y la metodología que utilizó para realizar la investigación. Luego tenemos la evaluación o desarrollo de la investigación, en donde todos los datos obtenidos de diferentes fuentes de información a través de técnicas e instrumentos utilizados durante las evaluaciones del informe. Se dará una evaluación inicial de los resultados destacando los puntos más relevantes. Luego tenemos las consideraciones forenses, en donde se trata de dar una respuesta fundamental a la finalidad que promovió la investigación. Y como último punto, las conclusiones y recomendaciones. Se deberá formular una conclusión forense final en términos probabilísticos, nunca concluyentes, argumentando el orden lógico y de tal decisión, y aportando cuantas recomendaciones se estimen oportunas desde un punto de vista estrictamente psicológico y evitando a toda costa el error de realizar una diagnosis clínica. Buen día, mi nombre es Mayra Bello y vamos a hablar de los contextos de aplicación de la autopsia psicológica. Dentro de los contextos de aplicación tenemos el conocimiento y determinación de la causa de la muerte. Es importante conocer la etiología de la muerte porque permite entonces realizar estadísticas predictivas, llevar la responsabilidad de terceros en caso de que exista y de hacer la definición legal del caso.
tenemos que se habla de dos tipos de muerte. Los autores hablan de dos tipos de muerte, que está la muerte equivocada o incierta y la muerte indeterminada. La muerte equivocada o incierta es cuando, a pesar de que se tiene la autopsia legal, la autopsia médica no se puede determinar el tipo legal de la muerte. Por ejemplo, en el caso de asfixia o de ahogamiento por inmersión. Entonces, no se sabe si fue que la persona, en el caso que se haya ahogado en un río, se ahogó en el río o no se sabe si fue que se lanzó o lo lanzaron al río. Y tenemos la muerte indeterminada, que es cuando el cadáver se encuentra ya en un estado avanzado de descomposición y es imposible determinar la causa de la muerte. Entonces, en el otro caso que se aplica es suicidio u homicidio, que es el esclarecimiento de las causas o de los motivos que llevaron a esta persona a cometer este suicidio. Entonces, lo que se hace son investigaciones respecto a cómo estaba la persona, se hacen unos perfiles basados o factores de riesgo que se toman basados en el DSM y en el CIEP, que son estadísticas o son libros que permiten llevar o tienen reflejados los trastornos mentales. Determinación del perfil del homicida. En el caso de homicidio, también nos sirve la autopsia para hacer el estudio de qué fue lo que pasó, en qué momento estaba la víctima o la persona, en qué situación estaba. Y bueno, es la determinación según los factores y son protocolos o estadísticas que ya están, o test que ya están establecidos. Determinar el estado mental de la víctima al momento de la muerte. Esto es importantísimo porque se hacen los estudios o las investigaciones con los familiares, se investiga en qué estado mental estaba la persona y jurídicamente también cómo estaba, para ver si había indefensión de la persona y en este caso proceder a tomar las riendas jurídicas legales de cómo se llevará el caso. Determinar la responsabilidad de tercero o de una persona o una entidad comercial por un producto defectuoso. Hay personas que se suicidan porque caen en un nivel de estrés, bien sea por un medicamento que tomaron, por algo que les hizo daño, un medicamento. Entonces aquí es donde se inicia una investigación, a ver si la persona estaba tomando algo que pudiera haberlo llevado a cometer el suicidio, y es donde se empiezan entonces a hacer investigaciones y se pueden hacer acciones contra algunas casas farmacéuticas. Estudios de investigación con fines preventivos. También la autopsia psicológica, va orientado, obviamente a la investigación, entonces se puede aplicar también en el área de criminología y victimología. ¿Por qué? Porque hay muchos tests y hay bastantes autores que han hablado sobre los factores que hay que tomar en cuenta, y entonces es algo que permite llevar estadísticas o permite, al haber tanta investigación, en el caso del suicidio, que es el área que más se aplica o se utiliza, o la que más ha sido explotada en el caso de suicidio, es la que tiene más test, más investigaciones. Entonces, en el caso para aplicarlas en estudios, nos permite entonces realizar programas preventivos, llevar las estadísticas, hacer guías de factores de riesgo. Es muchísimo lo que se puede obtener de todas estas investigaciones. Dentro de la aplicación de la autopsia psicológica en Venezuela, tenemos el COR, que es el Código Orgánico Procesal Penal, el cual es una institución que se ha convertido en pionero en Venezuela. Uno de los modelos más utilizados en el ámbito hispanoamericano es el modelo MAPI, modelo de autopsia psicológica integrada. Este modelo fue creado por la psiquiatra cubana Teresita García Pérez en el año 1999. Este es un modelo estructurado y sistematizado para la autopsia psicológica, el cual permite realizar un diagnóstico pericial asertivo, tanto de homicidios, suicidios como de accidentes. El modelo MAPI permite un recorrido en el antes, durante y después de la muerte. Algunos de los objetivos principales en este modelo son valorar los riesgos suicidas, los riesgos heteroagresivos y los riesgos accidentales. Asimismo, valorar los estilos de vida del occiso. Otro de los objetivos
es determinar cuál era el estado mental a la hora de la muerte. También permite establecer cuáles eran las áreas de conflicto y las motivacionales. Otro de los objetivos es que permite determinar si existen señales de aviso presuicidas. Ahora bien, este modelo se divide en 3 etapas. Lugar de los hechos. Es allí donde el perito se dirige hacia el supuesto lugar de los hechos para buscar evidencia, no solamente física, sino también huellas psicológicas en el supuesto escenario. Entrevista con mínimo 3 de los familiares, allegados y convenientes. Esta entrevista debe realizarse en un lugar privado y de confianza. Dentro de esta entrevista puede existir alguna información que sea contradictoria. Entonces existen otras fuentes que puedan contrarrestar la misma. Es importante que el entrevistado tenga la voluntad de expresarse. Y la tercera etapa, donde el perito se reúne con los demás especialistas en el área para realizar un informe con las conclusiones del caso. Este modelo tiene 3 modalidades, que es MAPI 1, víctimas de suicidio, MAPI 2, muertes por homicidio y MAPI 3, muertes por accidentes de tráfico. Bueno, y con este modelo terminamos la exposición. Muchas gracias por su atención.